Hola, a mí me corresponde lo que es el bloque Desarrollo de Habilidades en el Operador. Mi nombre es Tania Ábalos, soy psicoterapeuta infantil y familiar. Trabajé 10 años en un DIF municipal en el área de protección de niñas, niños y adolescentes. Quisiera empezar cómo funciona nuestro cerebro para que empecemos a conocernos a nosotros mismos y así poder tener un mejor desarrollo de habilidades. Bien, en nuestro cerebro tenemos el hemisferio izquierdo, que es toda la parte lógica, toda la parte de expresión oral y toda esa parte que sigue directivas, que yo lo asocio mucho a lo que ustedes ya estuvieron revisando, lo que son los derechos y todas la parte jurídica de las cosas que tienen un marco muy claro y que tienen hasta aquí me puedo mover, ¿no? Y bien, la parte que yo voy a tocar, que es el desarrollo de habilidades y que es lo que nos conecta con los demás, lo que hace que nosotros tengamos un vínculo, son las emociones, es la parte de la intuición, la parte de la sensibilidad y toda esta parte de la creatividad. Entonces, eso nos conecta con los demás y en nuestro trabajo, como lo vamos realizando, necesita de esa conexión. Por lo tanto, se me hace importante el que ustedes conozcan esto para que de esa manera, teniendo una referencia, podamos hacer uso de ella. Y bueno, el cerebro en la palma de la mano, me encanta este ejercicio porque es muy fácil y tenemos un cerebro, digamos que en nuestra mano podemos hacer esa semejanza. Nuestro cerebro vendría así, que esta sería nuestra corteza prefrontal, y entonces hacia acá vendría lo que es el cerebro medio o sistema límbico, y en la parte de acá abajo sería el tronco del encéfalo o tallo cerebral. Entonces, fíjense bien, el tallo cerebral, que es esta parte de aquí, lo que es esta parte, todo esto implica lo que son reacciones. Eso que me asusta y reacciono rápidamente, eso que mi corazón late o mis respiraciones, todo eso automático lo hace el tronco del encéfalo. Lo que es esta parte, que es el sistema límbico, es donde viven las emociones, donde vive la alegría, donde vive la ira, la tristeza. Todas nuestras emociones se puede decir que se encuentran viviendo aquí, en el sistema límbico. Y aquí también se encuentran nuestros recuerdos. Y por último viene nuestra corteza prefrontal, que es la que nos dice la lógica, el raciocinio, lo que nos dice tienes que hacer las cosas de tal manera, todas nuestras reglas morales y lo que nos lleva a pensar las cosas, a reflexionar. La intuición también se encuentra aquí, junto con los hemisferios cerebrales, ¿no? Pero esta es la parte del medio de nuestro cerebro. Entonces, una vez explicado eso, también quiero decirles que tenemos neuronas espejo y nuestras neuronas espejo también se manejan de cierta manera a como nosotros nos manejamos, es decir, es lo que genera la empatía. Cuando tenemos situaciones de mucho estrés, se empieza a generar cortisol. Y cuando se genera cortisol, se va inflamando nuestro cerebro medio o nuestro sistema límbico. Y al irse inflamando, puede destapar nuestro cerebro. Hay estudios en donde muestran que esta parte de nuestra corteza prefrontal es la parte en la que se duerme totalmente, no funciona y entonces ya no pensamos. Y muchas veces hemos visto personas que explotan y que hacen cosas que dice uno, híjole, lo desconocí totalmente de cómo era, es porque esto sucedió. Cuando hay mucho estrés, es muy fácil que entremos en esta irritación, en esta irritabilidad, en la que nuestro corteza prefrontal explota y se puede decir un término que diríamos, se nos destapó el cerebro. Y yo les hablaba de las neuronas espejo. Cuando estamos con una persona que está explotada o que está destapada del cerebro, que está viviendo mucho estrés y que su cerebro se inflamó tanto que no alcanza a cerrar su corteza prefrontal, entonces la otra persona puede llegar. Y si no sabe que esto sucede, puede ser que también explote por las neuronas espejo y entonces vemos una discusión totalmente acalorada, ¿no? Lo que puede pasar en las relaciones de pareja o en relaciones matrimoniales, o sea que ya ninguno de los dos piensa, solamente se atacan y solamente reaccionan con emociones. Cuando una mamá tiene este conocimiento o otra persona tiene este conocimiento y sabe que tiene que mantener la calma y ha trabajado en su propio autocontrol, en su propio manejo de emociones,
Entonces, puede ser que pueda ayudar a ese niño o a esa otra persona, acompañarla hasta que recupere su calma de nuevo, gracias a las neuronas espejo. ¿Y cuántas personas lo hemos visto así que decimos, ay, transmite una paz deliciosa, ¿no? Entonces, eso es nuestras neuronas espejo. Entonces, una vez hablado de esto, les voy a decir como datos muy interesantes de nuestro cerebro. Registra la violencia hablada y escrita como si fuera, como si la estuviera recibiendo nuestro cerebro. Entonces, muchas veces cuando trabajamos constantemente con violencia, es como si se estuvieran encendiendo todas esas partes y como si nuestro cerebro lo estuviera viviendo en sí mismo. Entonces se va llenando de estrés. Por eso es tan importante estar al pendiente de nuestras emociones, de cómo nos sentimos con las personas con las que estamos trabajando. Y asimismo, así como es capaz de esto, también es capaz de generar nuevas conexiones. Nuestro cerebro puede estarse conectando haciendo nuevos surcos para aprender nuevas cosas o para generar nuevas formas de solucionar, ¿sí? Esto me refiero a que la creatividad mata la enfermedad, es decir, cuando generamos nuevas conexiones encontramos soluciones diferentes y más creativas con mayor facilidad. Y bueno, hablando de emociones, ya adentrándonos, nuestro amigo Aristóteles decía que enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, es cosa de sabios. Y los que son científicos, neurocientíficos, hablan de que todas las emociones se manejan en ciertas intensidades y que también tenemos que aprender a manejarlas. Lo primero que tenemos que hacer para poder manejar nuestras emociones es, número uno, identificarlas. Número dos, ponerles un nombre, o sea, estoy sintiendo algo. Número dos, le pongo un nombre. Y número tres, lo platico o lo hablo o lo expreso a través de un dibujo o lo expreso a través de un escrito para que de alguna manera eso salga o lo hablo con la persona que lo tenga que hablar lo que estoy sintiendo. Entonces son esas tres formas para hacer conciencia de nuestras emociones. Y bueno, algo importante para que sepan de las emociones es que todas las emociones son válidas, no son buenas ni malas, solo están ahí, existen y que cada emoción tiene una función y una intensidad. Todas las emociones están ligadas a nuestro cuerpo, por eso cuando callamos una emoción o no la validamos o no queremos verla en nosotros, entonces se transforma a veces en alguna enfermedad, a veces puede ser algo que explota dentro de nosotros, o sea, se llena nuestro jarrito y explota. Entonces, puede manifestarse de muchas formas. Algunas personas dicen que cuando no hablamos las cosas nos enfermamos de la garganta, ¿sí? Esas son formas en cómo nuestro cuerpo está totalmente conectado y no podemos hablar solo de nuestro cuerpo físico. Siempre tenemos que hablar también de nuestro cerebro, de nuestro cuerpo emocional, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Todo está interconectado. Muchas veces, cuando vivimos mucho estrés, empezamos a generar lo que son las corazas emocionales. Es como una forma, un mecanismo de defensa para protegernos. Entonces, cuando a mí me pasaba que cuando estaba trabajando y que tenía ya mucho estrés, sentía rechazo por las personas, no las quería atender y empezaba a formar una coraza de insensibilidad. Incluso llegué a criticar ciertas acciones de las personas, lo cual por supuesto que me di cuenta que no estaba bien y uno genera después como otras actividades o genera como formas de cómo irse manejando a sí mismo para no tener estas corazas emocionales. Lo mejor que hay que hacer cuando hay corazas emocionales es reconocerlo, ¿no? Reconocer que algo está pasando en nosotros y buscar con quién hablar y tener ese contacto con uno mismo para ir identificándose. Lo más importante es ser honesto con uno mismo y con lo que estamos viviendo y si es necesario, pues buscar ayuda profesional de un terapeuta o acudir a algún taller para poder liberar esas emociones y poder volver a no ser nosotros mismos. Siempre que veo este tipo de situaciones y sobre todo viendo ahí como el uniforme de un caballero, me acuerdo del libro del Caballero de la Armadura Oxidada, el cual se los recomiendo muchísimo. Es un libro muy básico que hasta se los dejan en secundaria a los niños prepa,
pero sin embargo ayuda mucho. Si uno realmente se conecta con el libro y con lo que está pasando, uno puede ir resolviendo muchas cosas y pues el leer también es terapéutico, ¿no? Y bueno, hay muchas emociones que nos controlan, pero creo que algo que ha controlado nuestra cultura, nuestra sociedad durante mucho tiempo es el miedo y la culpa. Y que este miedo y culpa, pues a veces lo vemos tal cual en una infracción o en el detener a las personas cuando están cometiendo algún delito. Y es como generarles esta culpa o este miedo y este castigo, ¿no? Entonces, eh, podemos empezar y continuar con este sistema de premios y castigos con las personas o podemos generar como un contra o una alternativa, soluciones y reparación del daño. O sea, cómo ir generando eso en nosotros como una reparación del daño que hicieron y generarles esa conciencia de poder hacer las cosas de manera diferente y de que en ellos quepa que esa acción no se vuelva a repetir. Pero es como también responsabilizarlos. Y bueno, para mí violencia significa quitarle lo humano a la persona y cosificarlo. Entonces, aquí es importante como para ir quedando como cada vez siendo más consciente de lo que estamos haciendo es qué tanta violencia he ejercido por mis propias creencias y por mis propios pensamientos, qué tanta violencia he ejercido por tener el control y una respuesta rápida. Entonces, es importante que estemos siempre teniendo conciencia de lo que estamos haciendo, ¿sí? O qué tanta violencia he ejercido por protegerme. Y bueno, una vez que estamos en esto, es también otra de las habilidades súper importantes que vamos desarrollando a través de estar en contacto con nuestras emociones, es la comunicación, o sea, el estar en contacto con nuestras emociones, el tener una comunicación sincera y conmigo misma, también soy más sensible al otro y me permito sentirlo. Entonces, ahí es donde se da esa conexión. Muchas veces lo llamamos como ponernos en los zapatos del otro. En realidad es cómo puedo sentirme a través de ti, o sea, en qué me identifico contigo y a partir de ahí puedo entenderte y puedo saber qué hay detrás de tu comportamiento, qué me está comunicando el otro a través de cómo se está comportando o de las conductas que está teniendo. Entonces, de esa manera puedo conectar con el otro y a partir de ahí jalarlo a que tenga una mayor conciencia y a que pueda ser mejor. Y entonces puedo realizar un mejor trabajo también, ¿no? Y realmente una ayuda, porque cuando generamos conciencia, normalmente las conductas no se repiten. Cuando castigamos, cuando ejercemos ese control, lo van a hacer cada vez más listos para que no los cachemos, ¿no? Y bueno, parte de lo que vamos generando con nuestra empatía es también las actitudes. ¿Cómo decido yo? ¿Qué decido hacer a través de mis emociones? ¿Cómo decido ejercer el control? ¿Cómo decido generar conciencia? ¿Etiqueto o hago prejuicios a los otros? Y desde dónde genero también mis pensamientos, porque muchas veces nuestros pensamientos nos llevan a poder tener una actitud frente al otro y a etiquetarlo. Uy, esa señora se ve como que, no, pues con razón le pasó lo que le pasó, ¿no? O ese señor se ve todo malandrón, seguramente cometió un delito. Entonces podemos tener una visión. Entonces aquí es ir decidiendo cómo puedo decir que el otro también tiene un corazón, tiene una esencia y hablarle a través de eso, hablarle eh, a su parte de esencia y de que nos conectamos a través de que somos personas. Y aquí la propuesta es ser un tutor de resiliencia. ¿Y a qué me refiero con eso? A que con mi buen trato puedo hacer la diferencia y generar conciencia. Es decir, cómo enseñarle al otro cómo tratar a los demás. Lo que más necesita nuestra sociedad es una cultura de paz. Y bueno, las emociones no se aprenden con apuntes, hay que vivirlas. Soy Tania Ábalos Rendón, quedo a sus órdenes para cualquier cosa y les dejo por ahí algunos materiales por escrito para que ustedes puedan realizar algunas actividades. Hasta luego.